Buenas tardes, bienvenidos a este podcast en el cual estaremos analizando la importancia de la estadística en la administración, para la cual estaremos participando mi compañera María del Carmen, Luis Villalba y su servidora Diana Aguilar. Abordaremos los tres temas principales, los cuales serán la regresión lineal, correlación lineal y análisis de varianza. Bueno, llevar a estadística permite conocer a ciencia cierta lo que estás consiguiendo con tus esfuerzos, y esto, más allá de darte resultados, te permite saber qué aspectos debes mejorar para seguir creciendo como equipo. Sin embargo, las estadísticas van más allá de los datos. Saber interpretarlas constituye la principal clave para tomar acciones. Es por esto que ya no se utilizan únicamente para medir tareas. Ahora te ofrecen una serie de elementos cualitativos que permiten saber cuál es el verdadero rendimiento de tu equipo de trabajo y predecir cuáles serán tus resultados. Ese es el tema principal con el cual iniciaremos, y le doy la palabra a mi compañera María del Carmen. Buenas tardes, mi nombre es Carmen Morgado y para mí el análisis de regresión es el método estadístico más importante en la estadística. Es el análisis y sobre todo para ejecutar las proyecciones en las organizaciones. La sociología y la medicina, las ingenierías, economía, entre otras. Por tal razón son muchas las áreas en las que se puede utilizar la regresión para que la predicción sea precisa, confiable y debe hacer cierto enlace entre variables dependientes e independientes, ya que se trata de predecir valores a futuros de una variable, siendo una actividad importante. Una de ellas en los altos mandos porque puede pronosticar los ingresos o la liquidez por las ventas o servicios. Sí, exactamente como tú lo dices, es una forma de predecir aparentemente el futuro, pero con datos matemáticos, ya que las estadísticas son consideradas como una herramienta fundamental para la sociedad y puede ser su uso aplicado a muchas disciplinas y materias. ¿Nos puedes opinar algo al respecto, Luis? ¿Cómo consideras tu importancia? Lo importante de la estadística es que se encarga de recopilar y de organizar y procesar y analizar una interpretación de datos con el fin de reducir las características de una población con un objetivo, pero esta sería como una visión estrecha de lo que comprende de una rama de saber. Y la principal función de las estadísticas es justamente la recolección y agrupamiento de datos de diversos tipos para construir con ellos informes estadísticos. Tomar decisiones basadas en datos recopilados a través de un análisis profundo. Debemos de manejar a la hora de trabajar con la estadística. Es una técnica de análisis de datos que predice el valor de los datos desconocidos mediante el uso de otro valor de datos relacionados y conocidos. Aquí, por ejemplo, lo podemos utilizar a lo mejor en el área de ventas, ¿no? Podemos ver cómo se afectan nuestras ventas en base a la temporada, en base a nuestro público objetivo. Es una forma de utilizarlo ahí y podemos así potenciar nuestros productos basándonos en eso. Carmen, como ¿en qué lo usarías tú en tu área, en el área en el cual estás laborando ahorita? La regresión. La regresión lineal yo creo que abarcaría todos los departamentos, pero yo creo que donde sería más importante, yo creo que es producción. Como tú ya lo mencionaste, fueron las ventas. Sí, las ventas, como bien lo sabemos, creo que es un departamento donde inicia para que el producto llegue al producto final al consumidor. Entonces, yo creo que la producción en la regresión lineal también ahí hacen partícipe varios departamentos. Entonces, yo creo que la regresión lineal es muy importante en cada departamento, desde ventas, puede ser marketing, planeación, puede ser calidad. Entonces, cuando llega producción, en producción yo creo que cuando llega ahí sí debe de haber errores, pero no mayores, porque si producción tiene la información errónea, producen el producto o servicio de acuerdo a las necesidades del cliente. Entonces yo creo que la regresión lineal es muy importante en todos los departamentos, ya sea la empresa u organización. Sí, como tú lo dices, ¿no? Por ejemplo, supongamos que tenemos datos sobre los gastos de cualquier departamento de la empresa, ¿no? Los gastos e ingresos del año pasado. Estas técnicas de la regresión los podemos utilizar para analizar los datos y determinar qué gastos fueron los más importantes, los más fuertes, y cómo podemos reducirlos a la mitad. Luego, después de calcular ese gasto conocido que tenemos,
podemos saber cómo reducirlo y cómo aumentar nuestro ingreso a través de las ventas. Es una forma comprobada de predecir el futuro científicamente, ¿no? No caemos en eso de yo siento, ¿no? O yo tengo ese presentimiento. ¿Tú qué opinas al respecto, Luis, acerca de lo que son la diferencia entre los presentimientos y los datos científicos? Yo pienso que viene siendo igual, porque también los académicos en las empresas tienen cualidades iguales, porque como por un ejemplo sería como la de la medicina, que se utiliza para establecer una relación entre dos dosis de los medicamentos y la presión arterial de los pacientes. Para ellos tomaremos la dosis como variable independiente y la presión arterial como la variable dependiente. Sería un ejemplo. Lo dices tú, en este caso que nosotros estamos en el área de empresas, podemos decir que los líderes de esas empresas y organizaciones pueden tomar mejores decisiones cuando utilizan esas técnicas. La técnica de la regresión lineal, correlación lineal y un análisis de varianza. ¿Por qué? Porque recopilan enormes cantidades de datos de todo tipo, desde tu público objetivo, las temporadas, a qué te dedicas tú, o sea, todo eso lo recopilan y así podemos decir, van a comprar, no van a comprar, qué técnica de publicidad puedo utilizar, bajo el precio, lo aumento, cómo es mi competencia. Podemos utilizar todos esos datos y gestionar una mejor calidad basándonos en la realidad de lo que es nuestra organización, nuestro producto, y a lo mejor ya no depender tanto de la experiencia o la intuición, los cuales eran muy utilizados antes, pero ahorita es otra época, ¿no? Tenemos que mejorar siempre. Es posible tomar grandes cantidades de esos datos sin procesar y los podemos procesar a través de un análisis y transformarlos en información accionable para hacer una mejora. Por ejemplo, aquí hemos estado hablando de la regresión lineal, ¿no? ¿Por qué es importante? Yo considero que los modelos de regresión lineal son relativamente simples, son de los más básicos y proporcionan una fórmula matemática fácil de interpretar para generar predicciones. La regresión lineal es una técnica estadística establecida y se puede aplicar fácilmente, como comentábamos, a cualquier departamento o área de la empresa o organización donde nosotros estemos laborando, como puede ser médica, como puede ser automotriz, productiva, pueden ser muchos, ¿no? Muchos métodos de ciencia de datos como podemos tener ahora, ¿no? Tenemos muchas herramientas de inteligencia artificial, se puede decir, que analizan esos datos, los cuales podemos utilizar como una herramienta, pero sí es importante que tengamos un conocimiento bien de la materia que estamos manejando. Por ejemplo, aquí podemos hacer un análisis de cómo se relaciona la regresión lineal y la correlación lineal, que todos son partes de la estadística. ¿Qué me opinas tú al respecto, Carmen? ¿Cómo crees que se ayudan o se complementan estos dos temas? Mira, yo no sé, yo creo que más bien se representan en un diagrama de dispersión, ya que esta es una herramienta de control y apoyo a la toma de decisiones para verificar la existencia de una correlación o relación entre variables de carácter cuantitativo, donde el objetivo de esta herramienta es analizar la posible relación causa y efecto entre las dos variables y comprobar la hipótesis. Muy bien. ¿Qué opinas al respecto, Luis? ¿Qué puedes agregar acerca de esto, de lo que nos comentó Carmen? ¿Cuál es la relación que tienen estas dos ramas de la estadística? Existen dos tipos, como comentaba, que existe la independiente y la independiente. La dependiente son aquellas que buscamos para estudiar mediante la regresión estadística, para comprender cómo se adapta o modifica las variables independientes. Y la variable independiente son los factores que consideramos que influyen y afectan directamente a las variables dependientes que están bajo el estudio. Sí, por ejemplo, yo aquí puedo concluir que la correlación lineal es una herramienta de la cual podemos agarrar de los dos, ¿no? La correlación lineal y la regresión lineal son herramientas que nos pueden ayudar si se emplean adecuadamente, nos pueden proporcionar una información confiable y útil en el análisis de cualquier problema. Las matemáticas estadísticas han contribuido mucho al desarrollo de las ciencias, como puede ser a lo mejor la física, la química, biología, agronomía o cualquier otra que nosotros podamos utilizar, ¿no? En nuestros días, en esta época, sobre todo cuando dependemos o estamos utilizando mucho lo que es la inteligencia artificial, se ha hecho inaceptable un trabajo que tú presentes nada más que digas, si voy a
predecir el futuro, voy a decir que esto va a pasar nada más por mi intuición o por mi experiencia. Ya es inaceptable esto. Tiene que ser una investigación basada en un trabajo bien hecho, bien analizado, que cuente con una base, con un análisis matemático, que incluya lo que es una proyección, ¿no? Pero bien, con datos matemáticos que puedan afirmar nuestro argumento. Entonces, por eso es importante estas dos. También nosotros decidimos incluir lo que es el análisis de varianza, el cual usualmente se le puede considerar un factor que se emplea cuando tenemos una única variable, ¿no? Estábamos viendo en las clases que teníamos, yo estuve investigando y creo que todos de los videos y recursos que nos dejó la profesora de cómo se complementan cada una de estas herramientas. ¿Por qué? Porque nosotros cuando tenemos ya los datos, ¿cómo llegamos a una conclusión? A través de un análisis de esos mismos datos, a través de una evaluación. El análisis de varianza es una técnica estadística que se utiliza para comparar la medida de 3 o más grupos. O sea, aquí ya no es como una regresión lineal simple, ¿no? Ya tomamos más grupos y podemos determinar si existen diferencias significativas entre ellas. En otras palabras, nos ayuda a saber si hay una diferencia significativa en la medida entre los grupos que están comparando, o si cualquier diferencia que hayas observado se debe simplemente al azar. O sea, nos dice, están relacionados, o sea, tienen variables que se mueven o son cambiadas entre ellas, o que están entrelazadas, o simplemente es algo al azar, lo cual sabemos que en este tipo de análisis no ocurre. Toda acción conlleva una reacción, están entrelazadas. Yo puedo describir que esa es la importancia del análisis de varianza. Por ejemplo, Carmen, ¿tú qué nos comentas acerca de Mira, yo creo, tiene razón, la covarianza depende de las escalas en que se miden las variables estudiadas, por lo tanto no es comparable entre distintos pares de variables. Para poder hacer comparaciones se estandariza la covarianza generando lo que se conoce como coeficientes de correlación, y existen 3 tipos, y yo creo que el que más se han utilizado es el coeficiente de Pearson. Sí, es muy importante, es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí entramos en la parte donde tenemos que comprobar, ¿no? O sea, tenemos los datos, hacemos análisis, pero hay que comprobarlos. No podemos simplemente aceptarlos porque a lo mejor sí es cierto, ¿no? Hay que llevarlo a una comprobación los datos obtenidos. Por ejemplo, nosotros podemos decir, al examinar un gráfico, ¿no? ¿Cómo sabemos que realmente hay una relación entre los datos ahí obtenidos, ¿no? ¿Cómo podemos saberlo? Nada más saberlo, ¿no? Tiene que haber una relación, por ejemplo, en este gráfico, ¿no? Había una relación entre cuál es mi número de clientes, suponiendo, ¿no? Yo vendo productos deportivos y yo decido promocionarlos en ciertas redes sociales, ¿no? Dependiendo de la edad que tengan mis clientes, va a ser la red social en donde yo lo promocione. ¿Por qué? Porque está correlacionado una cifra con la otra. Si mi público objetivo es de 15 años, el lugar donde yo lo promocione, el horario, la forma en la que yo lo promocione, va a estar directamente relacionado con el lugar donde yo lo ponga, ¿no? Donde yo me quiera posicionar. Y eso va a determinar si mis ventas van a aumentar o van a subir. Si yo decido subir o bajar mis precios, también se van a ver directamente afectados de acuerdo a mi público objetivo. Eso podría ser una utilidad de nuestro análisis de varianzas, ¿no? Que están relacionados una cosa con la otra. Por ejemplo, aquí, Luis, ¿qué nos comentas tú al respecto de lo que decimos Carmen y yo? Estamos hablando de eso. ¿Qué opinión tienes tú acerca de esto? La importancia de la varianza nos permite más que nada entender y mejorar los datos que nos ofrecen los múltiples capas de que podemos aproximarnos desde un punto de vista intuitivo. Ayuda a comprender la noción o dispersión desde un punto más formal que permite múltiples aplicaciones en el ámbito estadístico. Sí, claro. Es muy importante todo esto, lo que venimos mencionando, ¿no? O sea, cómo necesitamos esas 3 herramientas en cualquier rama que se pueda estudiar, ¿no? Cómo necesitamos desde la regresión lineal, la correlación lineal y finalmente el análisis de varianza, ¿no? Cómo nos afecta en nuestros resultados. No podemos simplemente tomar una regresión y a lo mejor ni siquiera es lo que necesitamos únicamente, ¿no? Necesitamos más herramientas para llegar a un resultado más objetivo, más claro, más conciso.
acerca de lo que queremos nosotros hacer. Y eso lo venimos manejando a lo mejor nosotros mucho en el área de ventas, ¿no? No sé si alguno de aquí tenga experiencia en el área de ventas, yo no, pero o sea, nada más viendo, observando de cómo hacen sus análisis, todo lo que ellos hacen, me doy cuenta que sí hay variables que podemos aplicarlo a lo mejor también en el área, no sé, productiva, ¿no? De cómo varían o cómo afectan los salarios con el desempeño de las personas, ¿no? O sea, ahí podemos hacer una correlación, cómo se ven afectados el desempeño de las personas de acuerdo a su salario. O podemos ver, por ejemplo, en el área de la salud, ¿no? Cómo afecta las temporadas, no sé, la época de temporada de invierno al número de enfermedades respiratorias, ¿no? Ahí también podemos hacer estos análisis y determinar cuál es la relación que hay entre ambas y cuáles son los niveles, ¿no? Que suben o bajan, edades, incluso medicamentos que se consumen más, suplementos. Entonces yo creo que sí es importante hacer el análisis aquí y darle pues esa prioridad, ¿no? No basarnos, como decíamos, en intuiciones o en simplemente decir, pues yo pienso que es así, ¿no? No, tenemos que hacer un análisis bien hecho y profundo. Yo considero que por eso es importante la estadística, en nuestro caso que es en el área administrativa, pero puede ser aplicada a cualquier campo. Y en estas clases es lo que hemos venido trabajando, ¿no? Que veíamos en la última clase. Por ejemplo, ¿qué queremos comentar aquí de lo que vimos en nuestra última clase? ¿Cómo lo podemos aplicar aquí? ¿Cómo puede ser una herramienta para nosotros? Es una herramienta definitivamente porque, como lo dices, comprobar hipótesis, predecir a futuro. Yo creo que un ejemplo lo tuvimos en la pandemia 2019, en donde yo creo que para el tratamiento que necesitábamos, la gente que empezó a sentirse mal, no recuerdo el nombre, es asintomáticos, los que lo tenían y no tenían ningún eso, que no tenían, pero lo aportaban. Entonces yo creo que todos esos factores o esos datos recopilar lo hicieron para que cuando ya existiera la segunda, o yo creo que yo me quedé tercera ola, no sé si hubo cuarta, en donde ya la tercera, ya si no encontrabas un medicamento, ya tenías otro medicamento. Entonces, si ya no tenía, ya como que nos adaptamos, nos tuvimos que adaptar a la forma ahora sí, de la pandemia, ¿no? Porque al final fue global. Entonces yo creo que ese ejemplo que tuvimos y que ahora a lo mejor ya la estadística o los resultados que dieron, ya sea de muertes, de personas que sí se salvaron, entonces yo creo que esa parte, la estadística tuvo un papel importante para que el día de hoy ya sea controlado, o por lo menos el día de hoy, no recuerdo si fue mayo o abril, es cuando ya dieron por fin de la pandemia, ¿no? Sí, y como tú comentabas, por ejemplo, en esto de la pandemia, ¿no? Aquí podríamos, o no imagino que los expertos pudieron hacer una correlación positiva, ¿no? Pudieron haber aplicado esta rama que puede ser, en la cual las dos variables varían de forma directa, como lo decías tú. Dicho en otros términos, sería que cuando una variable se incrementa, la otra también. Por ejemplo, a mayor ejercicio semanal, mayor capacidad respiratoria, lo que tú decías, ¿no? A mayor frío se venía la ola más fuerte. Cuando empezó, no se acuerdan ustedes, cuando empezó el primer invierno de la pandemia, aumentaron todavía más los casos, porque aquí había una correlación positiva, se podría decir. Y en el otro caso, tuviera sido una correlación negativa, en la cual las dos variables son indirectamente proporcionales. En este caso no se aplicó así, porque sí eran positivas. Había más frío, había más enfermos. Había, por ejemplo, aquí se puede decir, en la correlación negativa se puede aplicar a las personas que decían, como dices tú, los asintomáticos, ¿no? Era una correlación negativa porque estaban enfermos, pero no lo sabían y no asociaban sus síntomas, porque el único síntoma que tenían era la debilidad, ¿no? Pero no tenían ningún otro síntoma
no podía estar asociado, o sea, pensaban que realmente no lo tenían. Y sabemos que una correlación negativa son en las que indirectamente proporcionales sube una y la otra variable baja o viceversa, o sea, no hay una relación directa. Olvidar a la gente que no creía que existía y sin que no hacían las recomendaciones. Yo creo que ese es un factor externo, ¿no? Sí. Por ejemplo, aquí, yo siento que en este caso, la forma más visual o intuitiva que podemos observar para observar qué tipo de relación existe entre dos variables, se da o pudimos haberla hecho a través de un diagrama de dispersión, ¿no? En el cual consiste una ilustración gráfica que se usa en el análisis de regresión, que representa por medio de una tabla de coordenadas X y Y, y como las variables y las intersecciones entre ellas se visualizan mediante una dispersión de puntos, de tal modo que cada punto representa un valor de la variable independiente por medio del eje horizontal y vertical, ¿no? Ahí podríamos haber asociado esto, ¿no? Podríamos haber asociado cómo estaban entrelazadas, como dices tú, los que no creían, pero finalmente sí había una asociación, ¿no? Entre más personas decían, no existe, y salían sin cubrebocas, aumentaban los casos, porque sí había una relación. ¿Tú tienes algo que comentar al respecto, Luis? ¿Nos quieres comentar algo acerca de esto? Sí, como ustedes lo comentan también, es de cuanto a las edades, ¿no? Porque a las que les daba más a la enfermedad eran las de la edad más adulta, ¿no? Cuando realmente en la tercera ola se vino, es cuando se le dio a los pequeños. Si nos damos cuenta de que se enfermaron más en la tercera ola. Y en la primera ola son los que se enfermaron, fueron los de la tercera edad. Y son las personas que no creían en la enfermedad. Y es a donde ellos fueron los más atacantes de la enfermedad. Y es a donde hubo más que nada muertes de la tercera edad. Como de la tercera edad, como para de los de 40 para arriba. Sí, exacto. Pero en todo esto de la pandemia, que es el ejemplo que hemos tomado nosotros en este momento, creo que se analizaron, me imagino que los expertos hicieron uso de todas estas herramientas, analizar los procesos de autoevaluación, ¿no? Evaluación de la sociedad, de los grupos de vulnerabilidad, como decían que eran los adultos mayores o los niños, hacer un seguimiento, un monitoreo, y creo que sí se hizo una evaluación de por qué había más casos, cuáles eran las edades que más se veían afectadas, cuáles eran los grupos más vulnerables, y en esto se puede identificar y priorizar de manera más fácil la información a través de estas herramientas. Podemos, en ese momento el gobierno hizo ese plan, ¿no? El plan que tenía en la mano, que era no salgan de casa, a los grupos vulnerables, ¿no? Que eran las personas con enfermedades crónicas, las personas que eran mayores, los niños ya no fueron a la escuela. ¿Por qué? Porque estas herramientas nos permitieron a las organizaciones en ese momento tomar decisiones a tiempo. Podemos concluir que esa es la importancia de estas herramientas, ¿no? Que te permite tomar una decisión a tiempo antes de que pasen las cosas, ¿no? Predecir, como decíamos, adelantarnos al futuro y evitar esos problemas, detectar cualquier irregularidad o cualquier problema que nos pudiera presentar la situación, sea cual sea, en este caso la pandemia, en una empresa, las ventas, puede ser, ¿no? Y eso garantiza que nuestras tomas de acciones y planes que apuntan a una solución inmediata de los mismos. Es para esto identificar y asociar la causa-efecto de cada evento. Esa es la finalidad de la estadística, aplicada en cualquier materia y en nuestro caso en la administración. Entonces, pues yo creo que esa sería nuestra conclusión de cuál es la importancia y del uso de estas herramientas en la estadística, en la administración o en cualquier rama que las queramos aplicar. Es eso, nos permite identificar y asociar las causas y los efectos y cómo se entrelazan y cómo tienen una relación, cuál puede ser múltiple o simple. Esa sería mi conclusión, compañeros, y no sé si ustedes quieran agregar algo. Bueno, yo quisiera indicar que pues en la actualidad existe una fuerte competencia de productos de la globalización. Las organizaciones necesitan día a día ser más competitivas por los cambios constantes en el mercado. Es por ello que muchas veces no solo es necesario procedimientos basados en la experiencia, sino también es justo apoyarse en herramientas administrativas como bases científicas como la estadística y las matemáticas, siendo necesario realizar planificaciones, controles, aplicaciones que ayuden al progreso de las mismas.
ya que lo permitirá tomar medidas sobre las políticas futuras, a seguir con un grado mayor de confianza, minimizando el grado de incertidumbre en la toma de decisiones. Esa sería mi conclusión. Gracias. Mi conclusión sería: la estadística es la ciencia más que aporta en la toma de decisiones en todos los ámbitos. La estadística, por otro lado, si no se sabe manejar con cautela, puede generar resultados fatales que podrían llevar a su toma de decisiones con errores, y eso nos ayuda a manejar cantidades de datos. Bueno, y con esto concluíamos nuestro podcast acerca de la importancia de la estadística en la administración y las herramientas que nos proporciona para poder predecir escenarios futuros y para determinar cuál es la relación entre un punto A y un punto B, se podría decir, ¿no? Y pues muchas gracias por la aportación de mis compañeros y pues gracias por escucharnos, y esto sería todo.